Mis hermanos, buenos días. Buenos días. Otra vez adorando a nuestro Dios en su día de reposo. Amén. Y estamos estudiando este hermoso folleto. Los profetas menores. Buscad a Jehová y vivid. Hoy día nos toca el título Señor de todas las naciones. Y vamos a hablar acerca del profeta Amós. Amós era un profeta menor y era contemporáneo de Oseas. O sea, estaba viviendo casi en el tiempo de Oseas. Amós era de Judea, del pueblo de Judea, del reino de Judea, pero Dios le envió a profetizar mayormente al reino de Israel. Amós fue a profetizar al reino de Israel. Y entre una de las cosas importantes que él dijo está el versículo de memoria. Y el versículo de memoria está en Amós 3:8. Amós 3:8. Que si alguien lo tiene, lo lee, y no vamos a perder este libro porque vamos a estudiarlo continuamente. Amós 3:8. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Un versículo de memoria corto, pero miren, ¿qué es lo que dice? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová al Señor, ¿quién no profetizará? Aquí tenemos una situación importante. Es una causa y efecto. Causa y efecto. Por ejemplo, si el león ruge, ¿qué va a pasar? Nos da miedo. ¿Quién no temerá? ¿Quién no temerá? Luego, si habla Jehová el Señor, ¿qué va a pasar? La causa, habla Jehová el Señor. ¿Quién no profetizará? ¿Quién no profetizará? O sea, si habla Dios, va a ver qué cosa. ¿Y Dios habla o no habla constantemente? Sí, habla constantemente. ¿Y por qué hablará Dios constantemente a su pueblo? ¿Por qué? ¿Cuál es el? Porque el pueblo siempre anda descarriado. Porque el pueblo anda descarriado. ¿Por qué más? Si ama Da a un su pueblo, mensaje. no quiere que se pierda. Ama a su pueblo y no quiere que se pierda. ¿Qué dice mi hermano? Da un mensaje. Da un mensaje. Vamos a ver qué dice el profeta. Amós 3:7. No vamos a perder Amós y vamos a buscar este libro. Amós 3:7. ¿Qué dice el profeta? Nada hace Dios el Señor, sin revelar tu secreto, tus siervos, los profetas. Que dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Porque habla Dios. Dios constantemente está comunicándose con los hombres. ¿Para qué? Para revelar los secretos a sus siervos. Ahora, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, hubo una cosa especial. Ellos tenían ese privilegio, tenían el privilegio de que Dios estaba con ellos, les había escogido como su pueblo. La semana pasada y la anterior hemos dicho que Dios les estaba cuidando como a la niña de sus ojos. Eran sus hijos, sus tiernos hijos, eran algo especial para Dios. Y Dios constantemente les hablaba a través de los profetas. Pero en el tiempo de Amós, algo raro estaba pasando. Y Amós fue a profetizar, y miren uno de los versículos que él habla. Amós 2:12. 2:12. ¿Qué es lo que dice? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profetices. Mas vosotros disteis de beber, ¿qué cosa? Vino Vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, ¿qué cosa? no profetices. No profetices. Mejor dicho, ¿Qué está rechazando
la palabra de Dios. La palabra de Dios. Rechazando la palabra de Dios. Un nazareo se Sí. supone que no podía tomar vino. Ya, se supone. Entonces, esto es extraño. Es extraño porque Dios habla. ¿Quién profetizará? Dios quiere mostrarles qué es lo que Él tiene preparado para ellos, pero ellos ¿qué dicen? No queremos. No queremos. No profetizan. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? En el tiempo de Amós. ¿Qué estaba Dice que pasando? estaban en buena época. Estaban en buena época. Jeroboam II. ¿Se acuerdan de la primera lección? Ellos estaban en riqueza, tenían todo para vivir bien, tenían Mucho confort. todo, mucho, ¿qué cosa? Confort. Mucho confort. Estaban en esa situación. Pero Amós va a predicar. ¿Y qué les estaba diciendo? ¿Qué clase de predicación les da Amós? ¿Se recuerdan los que hemos estudiado la lección? Que regresen a Jesús. Que regresen a Dios. Jesús. Pero antes de eso, Amós habla de algunos pueblos, de algunos reinos y el castigo que Dios les va a dar a esos reinos. Por ejemplo, el reino de Siria. En la Biblia lo dice Damasco porque Damasco era la capital de Siria. Luego habla acerca de Gaza. Luego acerca de Tiro, de Edom, luego Amón y Moab. Esos eran los pueblos que estaban alrededor de Judá e Israel. Los dos pueblos. Entonces el profeta Amós va y dice que va a castigar a estos pueblos. Dios va a castigar a estos pueblos. Y no solamente va a castigar a esos pueblos, sino también dice que también Judá e Israel van a recibir castigos. El capítulo 1 de Amós es claro y dice, vamos a castigar. ¿Por qué? ¿Por qué va a castigar a todos estos pueblos? ¿Por qué va a venir algo malo para todos esos pueblos? ¿Por qué? Por la desobediencia. Por ser desleales y faltos de misericordia. Desleales, faltos de misericordia. ¿Qué más? Porque parece que se han unido más con la gente pagana, Paganismo. con la gente especialmente que no se acercaban a Dios y no se alejaban de Dios. Ok, con eso. Ahora vamos a recordar, Israel y Judá era el pueblo escogido de Dios. Tiro, Siria, Amón, Moab, Edom y Gaza eran conocidos extranjeros, fuera del pueblo de Dios. O sea, hay dos grupos, el grupo de los extranjeros y el grupo del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios iba a castigar a estos extranjeros que no conocían a Dios? ¿Por qué? Hay unos versículos especiales. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Amós 1:3. El capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? Vamos a ver algo especial. Si alguien quiere leerlo, por favor. Así dice el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no desviaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Los que han estudiado la Biblia dicen que estos no son números específicos, sino simbólicos. Para decir qué cosa. Han hecho este pecado una vez premeditadamente. Lo han vuelto a hacer premeditadamente. Lo han vuelto a hacer premeditadamente y otra vez lo han hecho premeditadamente. Así que no tiene perdón. Porque está así. O sea, los números son esos. Pero la idea aquí es, ¿por qué va a castigar a Damasco? ¿Cuál era el problema de Damasco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trillaron, ¿qué cosa? A Galaad con trillos de hierro. El problema entonces, ¿qué era? Trillaron a Galaad. ¿Quién es Galaad? ¿O dónde está Galaad?
Galaad está más o menos en esta región, donde estaba el pueblo de Dan. Estaba el pueblo de Dan y otros pueblos de Israel en esta región. Entonces lo que les está diciendo, tú vas a tener problema. Tú vas a tener problema, ¿por qué? Porque has trillado a Galaad, a mi pueblo, has ido contra mis hijos. Por eso es tu problema. Con injusticia, pues. Con Y injusticia. se fueron contra su propia gente, ¿verdad? Contra extranjeros, contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Esa es la primera situación. Otro ejemplo, Amós, el capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué va a castigar a los extranjeros? Amós 1:6. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no desviaré su castigo, porque llevó cautiva toda la cautividad para entregarlos a Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de ¿qué? De Gaza, ahora de otro extranjero. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Les voy a castigar. ¿Y por qué les va a castigar? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo ¿a quién? A Edom. No se conformaron de cautivar al pueblo de Israel, sino lo entregaron ¿a qué? A Edom, para que Edom les haga cosas malas. Entonces, aquí Dios les dice, te voy a castigar porque has ido contra mi pueblo. Y aquí Dios le dice, Gaza, te voy a castigar, ¿por qué? Porque no solamente has ido contra mi pueblo, sino le has entregado ¿a quién? A Edom, y Edom les ha tratado mal. En otras palabras, el problema que han tenido en Edom, donde les han tratado muy, muy mal, va a llegar a ti porque es tu culpa. Tú has tenido la culpa de eso. Por eso vamos a castigar. A otro extranjero, ¿por qué le va a castigar? El versículo 11, ¿qué dice? El versículo 11, ¿qué es lo que dice? Así dice el Señor, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, ahogó toda su compasión con furor, lo robó siempre y perpetuó el rencor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora viene el problema de Edom. Este Edom que se ha portado mal con el pueblo de Israel. Aquí le está diciendo a Gaza, le dice, mira, tú tienes problema porque has entregado a mi pueblo a Edom. Y miren lo que ha hecho Edom. Primeramente, ¿qué cosa? Dice, persiguió a espada ¿a quién? A su hermano. A su propio hermano. ¿Qué dijo? Violó todo afecto natural. ¿Qué más? En su furor le ha robado siempre. ¿Y qué más? Y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿No salen de ahí los edomitas de Jacob y Esaú? Esaú. Son hermanos. De ahí. De Esaú. Ellos son descendientes de Esaú, como ya vamos a ver. Hermano de Jacob. Lo interesante aquí es esta situación. Persiguió a espada a su hermano. Violó a todo afecto natural. Supuestamente son hermanos, supuestamente tenían que tener afecto, tenían que cuidarse, tenían que estar juntos, tenían que estar así, pero no, violaste todo. En su furor le ha robado siempre. Estaba actuando contra su hermano, no tuvo misericordia. Perpetuamente ha guardado ¿qué cosa? El rencor. ¿Acaso no hay eso en nuestra vida? En este tiempo. ¿Acaso no es eso? A veces entre hermanos tenemos todas estas situaciones. Hay estas situaciones. Y aún siguen peleándose allá. Y especialmente Edom con los descendientes de Palestina.
Judá. Ya con él, con el pueblo de Israel, continuamente están peleando y están haciendo eso. Y son Pero familia. ese es el pecado, ese es en la familia, en la familia. Entonces, aquí tenemos que Dios va a castigar a los que extranjeros, o sea, a los que no conocen a Dios, o sea, a las naciones extranjeras. ¿Por qué cosas? En primer lugar hemos dicho, porque están contra el pueblo de Dios. Fueron y azotaron al pueblo de Dios. En segundo lugar, ¿por qué? Porque hay violaciones de los principios universales. Injusticia. ¿Por qué vas a tener que tomar a este pueblo, llevar al otro pueblo para que les castiguen, los torturen y les hagan cosas así? En tercer lugar, ausencia de lealtad y misericordia. En vez de estar leales, ¿eran qué cosa? Estaban peleando por tres cosas. Y Dios les va a castigar. Aunque ellos supuestamente no conocían a Dios, no eran el pueblo de Dios, no estaban con Dios, no tenían nada, pero Dios dice, voy a castigarles. Y voy a castigarles ¿por qué? Por esto, por esto. Tres cosas importantes. Interesante que podemos poner eso en contexto como yo, ¿verdad? Como yo, Israel. Entonces Dios, el que me hace mal a mí, te la va a tener que ver con Dios. Ahí está. Pero que me hace mal a mí, se la va a tener que ver con... Amén. Supuestamente es así, porque Dios cuida a sus hijos como a la... Niña de sus ojos. Supuestamente. Interesante situación. Va a haber alguna clase de castigo. ¿Y qué con el pueblo de Judá y de Israel? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué querían castigo? ¿Por qué ellos debían ser castigados? Miren el versículo 4. ¿Qué dice? 2:4. Amós 2:4. ¿Qué pasó con ellos? Por tres pecados de Judá y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor. No guardaron sus ordenanzas y erraron por andar en las mentiras que siguieron sus padres. Así ha dicho Jehová, por tres pecados ¿de quién? De Judá, del pueblo de Judá. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Pecados específicos. ¿Cuáles son esos primero? Menospreciaron ¿qué cosa? La ley de Jehová. El segundo, no guardaron sus ordenanzas. Y tercero, les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron ¿qué cosa? Esto no es diferente el tratamiento de Dios con Judá que con esos pueblos filisteos. Eso no es diferente. Es un poquito diferente. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué les va a castigar? Versículos 6 y 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Por qué? Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hasta el 7. Que Así- anhelan que haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes, y el hombre y su padre entraron en la misma moza, profanando mi santo nombre. Miren lo que pasa aquí. Porque vendieron por dinero ¿a quién? Al justo y al pobre por un par de zapatos. Sandalias. Lo que leyó nuestro hermano al comienzo. Lo que dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de quienes? De los Desvalidos. Y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven y profanando mi santo nombre. Por Dios. Y son los mismos pecados que los que cometieron los extranjeros, por los que van a ser castigados. Aparentemente que sí. Vamos a hacer una comparación.
Aquí está el pueblo de Dios. En primer lugar, le castigaron porque estaban contra el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, ¿por qué le van a castigar? ¿Por qué, según estos versículos? Por desobedecer, violar los mandamientos. Violar los mandamientos. Vamos a ver, esto era contra el pueblo de Dios y miren lo que dice aquí. Profanando mi santo nombre. Todo lo que hacían era eso. En esta parte. Y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Mentiras como adorar a quienes. A los Baales. Entonces, este pueblo va a ser castigado porque ofensas contra quién. Dios. Contra Dios. Está como peor. Pregunta, Sí. Sí, ¿qué Dios es profanar el nombre de Dios? Profanar es, ejemplo, lo vamos a dar ejemplo. Ahí está el templo de Dios en el antiguo Israel. Si alguien decía que no podían entrar del lugar santo al lugar santísimo. Y alguien iba y desobedecía y pisaba el lugar santísimo, estaba profanando el lugar santísimo. O sea que está en lugar de obedecer a Dios, en lugar de hacer lo que Dios dice, están haciéndolo contrario. Su propia Y voluntad. hoy en día, digamos, Y hoy, hablando del sábado, es lo mismo, guardando el sábado. O mi cuerpo. Ya, Dios dice qué cosa, guarden el sábado. Entonces, por desobedecer el sábado, decimos, no, mejor guardamos el viernes, el lunes, el martes, el miércoles o el domingo, no importa. Estamos profanando la observancia del sábado. Más o menos haciendo esto. O sea, esa es las ofensas contra Dios. Contra Dios. Profanaron mi santo nombre. Otra cosa importante, vamos a ver que menospreciaron qué cosa, la ley de Jehová, la violación contra la ley de Dios. Si ellos, si los extranjeros, los que no conocían la ley de Dios, estaban violando los principios universales de justicia, al pueblo de Dios le dicen, no, estás violando qué cosa, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tú conoces, tú sabes. ¿Sí? Si no supieras, entonces probablemente estuvieras aquí. Pero si violas esa ley, también tienes tu castigo. Pero como tú conoces, tú vas a tener este problema por esta situación. ¿Qué más? Ahora, la tercera. Ya hemos visto la primera y la segunda. Y la tercera, miren, es interesante, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer. ¿Era o no era casi lo mismo que esto? Una inmoralidad tremenda. No misericordia es lo mismo. Ausencia de lealtad y misericordia. Lealtad a Dios y misericordia. Dos cosas diferentes y una única. La pregunta es, ¿por qué será que Dios va a castigar a las naciones extranjeras y al pueblo de Dios? ¿Por qué nomás no al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios es el que conoce, los otros no conocen. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan aprender, pues también. Pero si no conocen, nunca les han predicado. ¿Por qué tienen que recibir castigo? Necesitan aprender a ser misericordiosos. No tanto que no conozcan, porque la naturaleza nos habla de Dios. Dios habla en diferentes maneras. Okay. No nada más a través de su profeta hablado o a través de su palabra, nos habla de diferentes maneras. Y ellos sabían, ellos tenían principios. El ser humano tiene principios. El ser humano tiene Y van a ser principios. juzgados de acuerdo a su conocimiento. Ellos conocían más o menos a los del pueblo de Dios y sabían más o menos cómo ellos viven, cómo ellos, ¿verdad? Entonces tenían idea, por lo menos. Tenían alguna... Vamos a ver este versículo. Romanos fueron 2, muy excelentes. 11 y 12. ¿Qué dice este versículo? Romanos. No vamos a perder a unos. Vamos a buscar Romanos 2, 11 y 12.
¿Qué dice este versículo? 15 y 12. Si alguien lo tiene, por favor. Porque no hay acepción de personas con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin la ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no hay acepción de personas para quién. Para Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Existe Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán. Por la ley se condenarán. Es que Dios no es injusto. Dios es justo. Dios es bueno. Dios sabe lo que hace. Mi hermano, ¿qué dice? Tal vez el Señor se manifiesta para cualquiera persona, ya sea para el pueblo escogido o no por el pueblo, a través de la naturaleza, conocer a Dios. Y a través de sus vidas también, conocer a Dios. Ahora este pueblo de Israel parece que se unió con ellas. Siendo un pueblo que debe de estar aparte, ¿no? Que debe ser una luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y vinieron a hacer tinieblas cuando se unieron con ese paganismo, con esas costumbres. Un pueblo humilde debiera ser, pero se unieron, el confort, tenían todo, tenían esto, tenían otro, y se olvidaron de la manifestación de Dios. Y así es. Entonces, Dios es justo. Y como es Dios justo, Dios va a dar a cada uno según lo que le corresponde. Pero una cosa es interesante, según la lección. Según la lección dice que los privilegios Traen grandes responsabilidades. traen grandes responsabilidades. Y la lección pone este versículo, Lucas 12:46. ¿Qué es lo que dice Lucas 12:46? ¿Qué dice? Lucas 12:46. Miren lo que dice. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y miren lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado como poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le deberá. La responsabilidad. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá. Y ese siervo somos quienes. Los que conocemos la palabra de Dios. Somos nosotros. Esas personas. El castigo será más fuerte para los hijos de Dios que a los extranjeros o viceversa. Sí. Miren lo que dice este versículo. Mas sin conocerla y sus cosas dignas de azote, será azotado. ¿Qué cosa? Es menos. Tienen el conocimiento. De acuerdo al conocimiento. De acuerdo al conocimiento. Interesante. Es justo. Interesante. Si no ha conocido que el sábado hay que guardarlo, ¿le azotará por el sábado? No lo hará culpable. No lo hará culpable porque no No conoce. conocemos. Pero este sí, si él conoce que el sábado hay que guardarlo, hay que guardarlo. Entonces esta va a ser la vida. Y cuando, hermano, y cuando el pueblo de Dios conoce a Dios y conoce sus ordenanzas, debe de ser ejemplo para los que no Para los conocen. que no conocen, para que ellos Para que conozcan ellos y debemos conozcan. predicar y hacer esa Así es. situación. Y hay de nosotros si no lo Así hacemos. mismo. Ay, de Si no lo nosotros, sí, hacemos. lo hacemos. Ya, es interesante. Ahora, la pregunta es esta. ¿Va a haber castigo para ellos y para? ¿Por qué será que este es casi lo mismo? ¿Por qué será?
diría porque el ser humano está como hecho en la imagen de Dios. Entonces la imagen de Dios no es abusar de los demás. No es abusar. No es normal, no es normal. Ni siquiera en los animales. Ni siquiera en los animales. Para nadie es normal abusar. Que hay de un las versículo que dice de eso, ¿Qué cuando dice? los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea que ellos pueden hacer por naturaleza, Por algo, naturaleza, las cosas buenas. los principios universales. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Ahí está. Bien clara la situación. Y es más, vamos a ir adelante. Miren lo que va a pasar cuando Cristo venga. Ahí el final. Porque todo esto está relacionado con la segunda venida de Cristo. Miren lo que va a pasar. Mateo 5, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ¿quiénes? Todas las naciones. Todas las naciones, extranjeros que no conocen a Dios y los que conocen a Dios, todos. Entonces, ¿qué dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste. estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. Por eso es lo mismo. Porque esto es algo universal. Cualquiera lo puede hacer. Todos lo pueden hacer, cualquiera. Eso es práctico. Esta es la religión práctica. Esa es la religión por la cual Dios nos va a juzgar. Hermano, vemos que en este mundo como que uno paga lo que hace. Yo he oído mucho eso de que cuando uno lo que se hace aquí mismo se paga. Entonces sea cristiano o no sea cristiano, ¿verdad? Si alguien anda por ahí robando, creo que le van a robar. O se va a la cárcel. Todo lo que se hace se paga alguna vez. Y al final va a ser eso. Y por eso cuando uno Tarde o temprano. obra bien, entonces uno recibe. Uno recibe eso. Sí. ¿Y por qué esto es importante? Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces todos vamos a ser vistos por esa situación. Y esto es interesante porque esa es la religión práctica, la religión que Dios nos ha mandado, que la religión práctica. Y como ya sabemos todo esto, como Dios nos está diciendo, cuidado que hagan esto, o cuidado que hagan estas cosas, cuidado, pueden ser castigados por ofensas contra Dios, ofensas contra la ley de Dios, ausencia de lealtad y misericordia. Puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es el pedido del profeta? Miren lo que pide el profeta. Amós 4:12. ¿Qué dice? Amós 4:12. ¿Qué es lo que nos dice el profeta? ¿Quién lee, por favor? Amós 4:12. Por eso, Israel, así haré contigo, y porque he de hacerte eso, prepárate para encontrarte con tu Dios. Ahí está exhortando. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. ¿Qué cosa tienes que hacer? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Si ustedes leen el capítulo 4 completo en la casa, se van a dar cuenta que Dios hace todo lo posible para despertar a este Israel. Dios permite que les ocurran cosas, y cosas muy fuertes. Despierten. Prepárense para ir al encuentro de tu Dios. ¿Qué dicen? Hermano, cuando estamos hablando ahí de Israel, se refiere al reinado del norte, Al reinado no de del Judá. Ya.
Estamos hablando al pueblo de Dios, al reinado del norte, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que fue esta la profecía. Entonces te está diciendo, prepárate para ir al encuentro de Dios. Despierta. Yo siempre cuando mi mamá me enseñó, porque de ella me acuerdo, cuando como el pueblo de Israel no aceptó, ¿verdad? El pueblo de Israel realmente no aceptó a Dios. Entonces Dios dijo que ahora tenemos un nuevo pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces cada uno de nosotros individualmente es el pueblo de Israel. Yo puedo usar eso toditito hacia mí nada más, ¿verdad? Entonces no tenemos que culpar a nadie más, a nadie que culpar. Y esa es la realidad, eso aplica a nosotros, porque ¿quién está pronto a venir? Jesús. Y mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su cosa. He aquí yo vengo pronto. A cada uno le voy a recompensar según sea su obra. Tienes que preparar, tienes que despertar. Si hay alguna cosa que estás haciendo mal, mira, estas cosas no están bien. Despierta, prepárate, haz algo para encontrarte con quién, con tu Dios. Mis hermanos, ojalá que nosotros podamos prepararnos, estar pronto y que estemos listos para encontrarnos con nuestro Dios. Hagamos todo lo posible. Como adventistas, ¿verdad? Como hermanos, como persona, como adventista, como iglesia. Ojalá que todos nosotros podamos hacer algo para encontrarnos con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos. Amén. Amén.